Hola, este es un espacio de Compañía Nacional de Teatro y su director Jaurés Naranjo Rodríguez, quien les habla. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre simbolismos. En el caso concreto de la muerte de los dos hermanos Polinice y Eteocles, hijos de Edipo, y la muerte a su vez asumida voluntariamente por Antígona, hermana de ambos. Conocida pues la realidad de que hay dos cadáveres, inicialmente Teocles y Polinices, Creonte, que es el rey regente, dicta un decreto en el cual se condena al cadáver de Polinices a no ser enterrado ni a rendirle ningún acto funerario a ese cadáver. Uno diría, caray, qué decreto tan estúpido. Castigar un cadáver. Si un cadáver ya no siente, ya es cosa totalmente pasada a la historia. Pero no. Resulta que eso tiene que ver con el aspecto religioso de ese pueblo griego. A nosotros, en nuestra educación actual, se nos educa desde un punto de vista judeocristiano y se nos hace creer que todo lo de los griegos era pagano. Pero en realidad el pueblo griego era supremamente religioso y también tenía sus dogmas. Así que, al sentir la fuerza de ese decreto, castigando ese cadáver, su hermana, Antígona, asume el que ella no permitirá que su hermano quede insepulto y sin los funerales y el ritual para los muertos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos eran supremamente religiosos y dogmáticos en ese sentido. La prueba de ello nos la da la misma historia griega cuando condenan a Sócrates a tomar la cicuta porque Sócrates supuestamente está envenenando y desorientando la juventud griega. ¿Y qué es lo que Sócrates enseñaba? Pues resulta que también lo podemos ver a través de Aristófanes. Aristófanes produce una comedia que llama Las nubes para burlarse de Sócrates. Y pone en boca de Sócrates aspectos muy interesantes que precisamente tienen que ver con el nivel de desarrollo científico que ya traía las enseñanzas de Sócrates. Cuando Sócrates está dándole enseñanzas al campesino sobre la pregunta de que ¿por qué pues llueve? Si no está Zeus allí, ¿por qué es que llueve y por qué truena y por qué hay relámpagos? Entonces, Sócrates le explica a ese campesino que ese es un proceso muy natural de evaporación del agua, que sube, se acumula en las nubes y finalmente se cargan tanto las nubes que caen como lluvia. Y el tipo dice, bueno, ¿y cómo se producen esos candelazos y esos truenos? Dice, muy sencillo, el remolino que se forma allí genera que ellas se estrellen unas contra otras y se produzcan esos candelazos y esos ruidos. El campesino se ríe de eso y dice, pues de manera que ahora no gobierna ahí Zeus. Sócrates le dice, no, Zeus es una mentira. Entonces, ¿qué es lo que gobierna? Dice, no, ya le dije que allí las nubes en su movimiento se genera un remolino terrible y se producen todos esos hechos. Dice, dice el campesino, de manera que ahora gobierna allí el torbellino. Bien, esas palabras puestas por Aristófanes para burlarse de Sócrates nos muestra que Sócrates
era un adelantado en ese problema científico. También hay otro pasaje ahí rapidito, que es cuando el campesino llega y encuentra que Sócrates está en un aparato ahí elevado por los aires, y entonces el tipo apenas lo ve, baja y le dice el campesino que qué está haciendo allí. Dice, no, estoy acá andando en los aires, porque si yo no ando en los aires no puedo discurrir y discernir sobre el problema de los astros. Pero ¿cómo así? No lo puede hacer aquí desde tierra. Y entonces Sócrates le vuelve a decir al campesino, es que la tierra me absorbe mis pensamientos, se me atrae todo contra la tierra, por eso necesito estar elevado. Lo que está planteando Sócrates, ¿qué es? La ley de gravedad. Pero bien, el problema nuestro de hoy es Antígona y aceptar que va a hacerle honras fúnebres a su cadáver, al cadáver de su hermano, para así le toque asumir la pena de muerte según el decreto que ha dictado el tío. Bueno, ¿cuál es el problema? Podríamos ver una explicación más todavía que yo creo que es muy conocida de nuestro público. En la película sobre Troya, esta película moderna, muestran cómo el rey Príamo, sin ser derrotado aún, llega hasta el comando donde está el señor Aquiles, que ha tenido un combate en el día contra el hijo de Príamo, Héctor, y lo ha matado en ese combate. Él no solo lo mató, sino que se trajo el cadáver precisamente para impedir que los troyanos le hicieran sus honras fúnebres. Pero Príamo, el rey y padre de ese muerto, viene por la noche, subrepticiamente se infiltra y llega hasta el comando de Aquiles y le suplica que por favor le entregue el cadáver de su hijo, que él necesita hacerle las honras fúnebres a su hijo. Y es tal la convicción de Príamo y la explicación a Aquiles, que Aquiles le entrega el cadáver de Héctor para que Príamo se lo lleve y le haga las honras fúnebres. Eso tiene que ver solamente con el proceso religioso, profundamente religioso de los griegos. ¿En qué consistía parte de ese funeral que era indispensable hacerle a los muertos? Una pira de madera en el cual se colocaba el cadáver, se le ungía con diferentes elementos rituales y se le colocaba 2 monedas, una en cada ojo. Monedas que, claro, con la calidad de la candela que se iba a producir, se derretían en el proceso. Pero ¿cuál era la creencia? Que con esas 2 monedas, el cadáver, o sea, el alma del cadáver, cuando llegara al Hades, tuviera con qué pagarle a Creón, el barquero que pasaba los cadáveres o las almas de los cadáveres de una orilla a la otra del río Estigia. Por lo tanto, quienes no tuvieran el funeral como lo ordenaban los cánones de la religión griega, esos cadáveres no tenían cómo llegar al Hades y pasar a la parte del descanso eterno, y quedaban en el limbo, una especie de purgatorio del mundo cristiano que ni es el cielo ni es el infierno. Así que Antígona le dijo muy claro a Creonte, el rey y tío de ella: yo lo asumí porque no estoy dispuesta a permitir que mi hermano no tenga los rituales que debe tener. Así me toque asumir el castigo de la pena de muerte. Bien, hasta ahí pues la parte de por qué el problema religioso griego era tan fuerte que las personas podían asumir precisamente morir, pero hacer el ritual a su familiar. Y es lo que hace Antígona.
Esa posición de Antígona no es que sea una posición revolucionaria, es una posición precisamente consecuente con su fe religiosa en los misterios griegos. ¿Qué tiene que ver eso con Colombia en nuestro momento actual? Pareciera que no hay ninguna forma de acercarse y ningún paralelismo sobre ese tema. Pero no, lo tenemos y es el pan diario de cada día. Este es un país donde hay unos procesos de asesinatos constantes, pero que desaparecen los cadáveres. Eso se llama desaparición forzosa. Y hasta hace muy poco, la legislación del país no contemplaba castigo para el problema de la desaparición forzosa. ¿Por qué? Porque mientras no hay prueba, no hay penalidad. Quien aparecía señalado como que había asesinado a alguien, pero ese había desaparecido ese cadáver, entonces la justicia no tenía la prueba plena para decir, mire, aquí está el cadáver, el cual usted le ocasionó la muerte. Son miles y miles las personas desaparecidas y a los cuales los familiares de esos desaparecidos viven rogándole al Estado que por favor investigue y encuentre sus familiares y que aunque sean los huesos se los entreguen para poder ellos hacerle el funeral, terminar realmente el duelo y enterrar cristianamente esos restos. ¿Por qué? Porque es igualito el paralelismo entre la necesidad funeraria en Grecia a los muertos griegos como la necesidad de despedirse de los familiares de sus muertos actualmente en Colombia desde un punto de vista cristiano. Y por eso es tan doloroso para un familiar también que, por ejemplo, por suicidio, no le permiten enterrar el cadáver en un cementerio. O por política, como también ha ocurrido. Total, que ahí está el paralelismo completo entre lo que le sucedió a Antígona y a Polinices con el decreto de su tío, como ocurre hoy en Colombia con la desaparición forzada. Por eso es tan grave lo que pasó también en Huitrango, porque inundaron espacios donde habían cantidad de cadáveres enterrados allí en forma común de personas asesinadas y desaparecidas. Ese es pues el paralelismo de ese simbolismo que uno dice tan difícil de entender, pero si entendemos la situación religiosa del griego y la religión religiosa nuestra hoy, donde necesitamos despedirnos de nuestros familiares muertos y rendirles el velorio y la despedida de todos sus familiares para terminar y quedar tranquilos, si es que se puede hablar así, después de semejante tragedia. Esa era la simbología que quería hablarles hoy. Muchas gracias. Les pido que se suscriban al canal de las charlas de historia del teatro y la dramaturgia para que sea un espacio que se mantenga para poder hablar de teatro cada 8 días. Muchas gracias.